Bien, entonces es muy importante entender desde ahorita que los tipos de datos de una variable, Python los determina automáticamente dependiendo del valor que se le asigne. Entonces, ahí está para que lo consideres. Tú no te tienes que preocupar por decirle qué tipo de dato almacenará una variable. Python lo determina automáticamente. Pero esto de los tipos de datos lo vamos a ir viendo poco a poco ya, sobre todo en programación orientada a objetos en Python. Entonces, como resumen final, dice, para codificar un valor literal, para un string, como estamos viendo por acá, encierra los caracteres del string con comillas simples por acá, como lo estamos viendo por acá, o con comillas dobles, fíjate, lo puedes hacer con comillas dobles. Pones tus caracteres del string y los encierras entre comillas simples o comillas dobles. Para codificar un literal para un número, codifícalo sin comillas. Esto será un numeric literal. Vamos a ponerle por ejemplo acá numeric literal, un valor literal numérico. Y esto, por ejemplo, sería un string literal. Ahí está. Acuérdate lo que son los literales, un valor que se pone directo. Entonces, ahí está. Una variable puede cambiar o variar conforme se va ejecutando el código. Un tipo de dato define el tipo de dato para un valor en cuestión, obviamente. Eso es lo que se conoce como un tipo de dato. El tipo de dato para un valor. Por ejemplo, aquí este valor es WebTD encerrado entre comillas. Entonces significa que esto es un tipo de dato string. Entonces ahí está. Esto es algo obvio. Una sentencia de asignación usa el signo de igual para asignar un valor a una variable. El valor puede ser un valor literal, otra variable a su vez, o una expresión como las que vamos a ir viendo poco a poco. Fíjate cómo aquí a una variable le puedes asignar un literal, por ejemplo aquí este string, un float, un integer o otra variable a su vez, o otra expresión, como vamos a ir viéndolo poco a poco. Tú puedes asignar un valor de cualquier tipo de dato a una variable, incluso si esa variable fue previamente asignado a un valor con diferente tipo de dato. Por ejemplo acá, fíjate, vamos a ponerle aquí sexo y nos da masculino. Pero aquí, por decir de una manera, sexo, en este punto vamos a ponerle variable del tipo str. ¿Por qué? Porque se le está asignando un string literal. Pero tan pronto como hacemos eso, esto, aquí ya sexo pasa a ser del tipo aquí sexo es del tipo float porque ahora se le está asignando un float literal. Ejecutamos y fíjate cómo ahí está todo correcto. Entonces, pues obviamente tú puedes asignar un valor de cualquier tipo de dato a una variable, incluso si esa variable previamente fue de otro tipo. Por eso se dice que como tal, si nos ponemos técnicos, pero más adelante lo vamos a ir viendo, las variables en Python no tienen tipos de datos como tal, son dinámicas. Fíjate cómo aquí a sexo, la primera vez fue de tipo string y dinámicamente se cambió a tipo float, por decirlo de una manera. Entonces esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo importante es que quiero que entiendas que las variables, por decirlo de una manera, son dinámicas, aceptan cualquier tipo de dato. Eso para que lo consideres. Dice, debido a que los nombres de variables son case sensitive, como ya sabemos, tú debes estar seguro usar el nombre correcto de variable, como ya lo vimos. Entonces, ese es nuestro resumen y aquí ya hemos terminado nuestro script número 4. Vamos a continuar con nuestro curso.
vamos a crearnos un nuevo file 05 variables.py. Vamos a hablar ahora de lo que son las variables. Dice mis notas, dice, debes de darle nombres significativos a tus nombres de variables. Esto significa que debe ser fácil decirle al mundo de afuera, lo que un nombre de variable hace referencia. Y también algo que sea fácil de recordar. Para eso evita abreviaciones. Por ejemplo, acá, vamos a ponerle aquí apellido paterno. Va a ser igual a Domínguez. De la Rosa, perdón. Imprimimos. Guardamos, ejecutamos. Y ahí tenemos de la Rosa. Entonces aquí, apellido paterno es completamente fácil de recordar y de leer y de entender. Pero imagínate que queremos hacer esto mismo, pero en lugar de apellido paterno, hacemos algo así como AP igual a Benítez y ponemos aquí AP. Ejecutamos, pues nuestro código sigue funcionando. Pero aquí AP no nos dice mucho y es muy difícil de recordar. Entonces, si nosotros queremos saber que esto va a almacenar un apellido paterno, A de apellido y P de paterno no nos dice mucho. Entonces, hay que evitar a toda costa usar abreviaciones y ser lo más descriptivo posible, como nos dictan las buenas prácticas de programación. Entonces, continuando, dice, para crear un identificador, o lo que es lo mismo un variable name, un nombre de variable, para crear un identificador que tenga más de una palabra, la mayoría de los programadores usan guión bajo para separar las palabras en un nombre de variable. Por ejemplo, aquí apellido paterno, muchos hacen esto, apellido paterno. Y tranquilamente va a funcionar tu código. Fíjate cómo aquí la variable es de 2 palabras y muchos utilizan guión bajo para separar las palabras. Otros programadores usan notación camel case. Para esto, la primera letra de cada palabra es mayúscula, exceptuando la primera. Vamos a ponerle aquí esto. Notación guión bajo. Y la otra que te voy a enseñar es la que ya te mostré. Apellido paterno. Y ahí está. Esta notación se conoce como notación camel case. Cada palabra, cada letra inicial de cada palabra empieza con mayúscula, exceptuando la primera. De hecho, la notación camel case, esta que tenemos por acá, se usa más en programación orientada a objetos. Cualquier notación es buena, siempre y cuando te cases con una sola. Es decir, no mezcles notación guión bajo con notación camel case. Decídete por una u por otra en tus aplicaciones. Yo la verdad te recomiendo más bien esta. Es más mejor vista. Primera con mayúscula y ya las siguientes con mayúsculas la primera letra. Esto es lo que se conoce como camel case. Yo te recomiendo esta notación. Entonces, resumen. Un nombre de variable debe comenzar con una letra o un guión bajo. Un nombre de variable no puede contener espacios, por ejemplo acá, ni puntuaciones o caracteres especiales distintos de guión bajo. Es decir, el único carácter especial que puede contener una variable, un identificador, un nombre de variable, es el guión bajo. Un nombre de variable no puede comenzar con un número, por ejemplo aquí esto. Esto es incorrecto. Siempre deben de comenzar con una letra o guión bajo. En caso de que uses notación guión bajo, por ejemplo. Entonces, un nombre de variable no puede comenzar con un número, pero los puede usar más adelante en el nombre. Por ejemplo aquí, apellido paterno 2. Esto sí es válido, pero un dígito al principio de un identificador es incorrecto.
Esto pues obviamente estas reglas ya las sabemos de cualquier lenguaje de programación tradicional. Y luego dice, un nombre de variable no puede ser el mismo que las keywords reservadas de Python. Por ejemplo, fíjate, voy a abrir este link. Voy a abrir un navegador. Si tú te vas a este link, que lo tienes por acá arriba, estas son las keywords que hay actualmente en Python. Por ejemplo, pass, return, try, while, etc. Estos nombres, estos identificadores, no los puedes usar en tus nombres de variables. Por ejemplo, no puedes hacer, no sé, while. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Guardamos y nos da un error. Dice syntax error, sintaxis inválida. ¿Por qué? Porque while es una palabra reservada. Los identificadores de palabras reservadas, por ejemplo estos que tenemos al día de hoy, no los puedes utilizar como identificadores. Porque obviamente, como su nombre lo indica, son keywords reservadas, propias de Python. Tú no puedes reutilizarlas para tus propios identificadores. Saludos.